Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de sustancias tensioactivas, los ejemplos biomédicos, odontológicos y la tensión superficial. Como sabemos, ustedes ya han visto qué es la tensión superficial, han visto las propiedades, han visto los distintos efectos que produce. En este caso vamos a hablar de estas sustancias tensioactivas, que son sustancias que van a disminuir o aumentar la tensión superficial de un líquido puro, ¿sí? Por lo tanto, como la tensión superficial es contraria a la superficie libre de un líquido, entonces al disminuir la tensión superficial aumenta la superficie libre de un líquido, ¿sí? Vamos a ver su clasificación. Se clasifican en sustancias isótonas y batótonas. Son aquellas que modifican la tensión superficial, el valor de la tensión superficial de un líquido puro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Estas sustancias, las que aumentan la tensión superficial, son sustancias isótonas. Estas sustancias son polares. Polares, ¿qué quiere decir? Que tienen carga. Si tienen carga, aumentan la fuerza de cohesión o atracción. Por lo tanto, hace que esas moléculas que estaban que producían una tensión superficial aumenten la misma, ¿sí? Se concentran en el seno de un líquido, tienen absorción negativa. Absorción ya sabían que era la acumulación de sustancia en una interfase. Ya saben que la interfase es la línea que separa dos fases, ¿sí? Y fases son las porciones de un sistema. Ahora, las sustancias batótonas son aquellas que disminuyen la tensión superficial. Uno, para recordarlo bien, todo lo que yo diga de las isótonas, lo contrario para las batótonas, ¿sí? Si las isótonas, como dice aquí, aumentan la tensión superficial, se alejan de la superficie, las otras disminuyen la tensión superficial. Es absorción negativa porque no se acumulan en la superficie, ¿sí? Son sales minerales, de cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio también, y carecen de interés biológico. En cambio, las batótonas disminuyen la tensión superficial y se concentran sobre todo en la superficie, generan espuma, por ejemplo, jabones, detergentes, las sales biliares en el organismo, los alcoholes, etc. Ahora, las sustancias batótonas sí tienen interés biológico. Las que no tienen interés biológico prácticamente son las isótonas, ¿sí? Ahora, estas sustancias batótonas en pequeñas cantidades disminuyen en gran medida la tensión superficial. El ejemplo del agua jabonosa cuando lavamos unas prendas de vestir, ¿sí? Por ejemplo, el mecanismo de acción, ya sabemos que las sustancias isótonas son polares, tienen carga eléctrica y aumentan la fuerza de cohesión, le había dicho, o sea, hay una mayor atracción, aumenta la tensión y disminuye la superficie libre de un líquido. En cambio, las batótonas, todo lo contrario, se interponen en el medio y en esa interposición disminuyen la fuerza de cohesión. Bien, y vamos a ver también los ejemplos biomédicos de la tensión superficial, la emulsión de la grasa en el intestino, todo eso, en el próximo video. Pero antes de terminar, les quería dar un ejemplo, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un recipiente, por ejemplo, vamos a hacer un recipiente, ¿sí? Un tubo de ensayo que tiene agua en su mayoría, esto todo es agua, y en la parte superior ponemos el aceite. Aquí van a estar contentos los hinchas de Boca porque quedó con amarillo y azul. Bien, ¿qué pasa? Yo les pido disculpas por los dibujos porque bueno, estos son hechos a mano, a pulmón. Bien, al tener menor densidad, ustedes ven que arriba queda el aceite y abajo el agua. O sea que el agua y el aceite no se mezclan. Obviamente, ya lo saben ustedes. Lo mismo pasa en el organismo. Cuando nosotros comemos, todas las grasas, todos los lípidos se vehiculizan en un medio acuoso. Pero ¿qué pasa? En el organismo tiene que ingresar como finas partículas, como partículas pequeñas. ¿Por qué? Si bien tienen las grasas, tienen una gran superficie, ¿sí? Las moléculas, las enzimas que las atacan, van a ser favorecidas si disminuimos ese tamaño grande de las grasas o de los lípidos para formar pequeñas partículas. Tener pequeñas partículas, tenemos más superficie libre y pueden ser atacadas de mayor o de mejor forma, y esas macromoléculas que tenemos, entre las macromoléculas también recuerden que están los hidratos de carbono, los lípidos, la proteína, tienen que ser disminuidas a partículas más pequeñas para que ingresen al organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy a poner
haga de cuenta que tenemos agua, ¿sí? Y vamos a poner el aceite, aquí en medio vamos a poner el aceite. Aquí tenemos aceite, esto amarillo es aceite. Bien, el aceite en sí no forma gota, ¿sí? No forma la gota. Entonces voy a marcar 3 tensiones superficiales. Si ustedes ven en verde una, voy a marcar en rojo otra, esta, ¿sí? Y vamos a marcar en azul otra, esta. Bien. Ahora, de estas 3 tensiones superficiales, recordemos que esto amarillo es aceite, ¿sí? Vamos a poner, esto es aire, aquí arriba, aquí tenemos agua y aquí tenemos el aceite. Bien, de las 3 tensiones superficiales pongo una era la verde, la segunda la roja y la tercera la azul. La tensión superficial, la relación aquí tenemos aire y agua, es mayor, yo lo voy a pintar un poquito más gruesa, ¿sí? Es mayor que las otras tensiones superficiales, que la tensión superficial aire, aceite, y que es la 2, y la tensión superficial agua, aceite, que es la 3, ¿sí? Ustedes saben que el simbolito de la tensión superficial es alfa. Yo aquí no lo pongo porque quedaría muy ajustado, pero lo vamos a poner. Tensión superficial 1, que era, ¿se acuerdan? Que es esta que está aquí. La tensión superficial 2, que es la que está aquí arriba, aire, aceite. Y la tensión superficial 3, que es la que está aquí abajo, que corresponde al aceite del agua. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera tensión superficial, ¿cómo se llamaría? La 1. Agua, aire, ¿sí? La segunda sería aire, aceite. Y la tercera, ¿cuál sería? Aceite, agua. Bien, entonces ya tenemos las 3 tensiones superficiales. Si nosotros sabemos que la tensión superficial agua, aire es muy fuerte, ahí donde ahora vamos a señalar con el color gris, ahí va a actuar, sobre esa tensión superficial, va a actuar la sustancia batótona. Entonces vamos a agregar una sustancia batótona, puede ser detergente. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir esta tensión superficial, esta que estaba aquí, ¿sí? Esta que está aquí. Al disminuir esa tensión superficial, ¿qué va a pasar? Al disminuir esa tensión superficial, las otras dos van a aumentar, tanto la 2 como la 3. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? En ese caso, al disminuir la tensión superficial 1, agua-aire, ¿sí? Aquí tenemos la tensión superficial agua-aire. La 2 y la 3 van a aumentar. Por lo tanto, se va a formar las gotas, ¿sí? ¿La gota de qué? La gota de aceite va a ser pequeña. Y eso se va a llamar emulsión de aceite en agua. O sea, la disminución de la tensión superficial agua-aire, agregándolo a jabón o detergente, una sustancia batótona, en ese caso el aceite va a formar las gotas, ¿sí? Y eso se va a llamar emulsión de aceite en agua. Esto es lo que sucede cuando en nuestro aparato digestivo actúan las sales biliares, que son sustancias batótonas. También sucede si ustedes, por ejemplo, en un asado van a limpiar, por ejemplo, van a lavar los vasos, los platos. Si lo lavan con agua caliente, por ejemplo, ¿qué pasa con agua caliente? Una de las propiedades de la tensión superficial, que al aumentar la energía cinética, al aumentar la temperatura, disminuye la tensión superficial, ¿sí? Porque aumenta la energía cinética y se alejan las moléculas, ¿sí? O las partículas de las que hablábamos. En ese caso, ¿qué pasa? Va a favorecer a disminuir la tensión superficial. Y el agregado de jabón o detergente va a favorecer la remoción de esa grasa o esos lípidos. Bien, bueno, aquí voy a terminar este video. Después vamos a comenzar con los ejemplos biomédicos de la tensión superficial.